penal o procesal penal, que es lo que nos interesa. Hablamos también cuál era su naturaleza jurídica, hablamos también de las características del derecho de la acción penal. Iniciamos pues hablando sobre la característica de que es pública y que es indivisible. Creo que ahí habíamos dejado el día martes, no sé si así es. Sí, licenciado. Gracias. Bien, entonces hoy nos corresponde referirnos, voy a apagar la cámara para que no haya ninguna interferencia, porque creo que a veces eso es lo que afecta que no se escuche claramente en algunos momentos. Bien, les decía que cuando hablamos de que la acción penal es irrevocable, esto significa que no se puede revocar, ¿ya? Y claramente la definición nos dice que no se puede revocar una vez iniciada la acción penal. El órgano actor no tiene que desistir. Esto significa que si se ejercita la acción penal ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público proceda a investigar la comisión de un hecho delictivo y posteriormente este proceso penal es sometido a control jurisdiccional ante un juez de primera instancia penal, dependiendo del delito, porque puede ser también ante un juez de paz penal. Es decir, una vez que el juez, tanto como puede ser de paz penal o de primera instancia penal, asuma la responsabilidad de ser contralor de ese proceso penal, pues no puede desistir, ¿ya? No puede dejar de conocer. ¿Por qué? Porque por mandato legal, por mandato constitucional. Sin embargo, también la ley permite que en determinadas circunstancias o debido al planteamiento de algunas acciones, el juez puede dejar de conocer un proceso penal. Por ejemplo, si se recusa al juez, si una de las partes recusa al juez por dudar de su objetividad, por dudar de su imparcialidad, o por tener un interés directo en el resultado del proceso. Entonces pueden recusarlo para que deje de conocer, siempre y cuando el juez admita la recusación, y si no la admite, pues tendrá que decidir un tribunal superior, que en este caso sería una sala de apelaciones del ramo penal. O también puede darse el caso que el juez se excuse de conocer un proceso o de conocer el proceso porque exista un impedimento que no le permite a él conocer el proceso o continuar conociendo el proceso. Entonces, eso significa que ahí es una causal también para que él deje de conocer el proceso. O haya un impedimento de lo que establece la ley del orden judicial en los artículos 122, 123 y 125. Ya esas son las razones por las cuales los casos en que la ley expresamente indique o establezca las razones o motivos por las cuales un juez puede dejar de conocer un proceso. Pero también encontramos otra situación que puede originarse en el desarrollo de ese proceso, que el juez, digamos, no sea competente para conocer por el delito, ¿verdad? Por la pena, etcétera, y entonces lo traslada al juez que es competente, pero de todas maneras la acción penal sigue su curso independientemente de que se traslade a otro juez. Entonces, a eso se refiere la característica de que la acción penal es irrevocable. También se establece que la acción penal es oficial, ¿ya? Y cuando se habla de oficial, inmediatamente pensamos en el Estado, en una institución pública, que pues son las únicas que tienen ese carácter de oficialidad. Y la característica de la acción penal, como de que es oficial, implica porque esta acción que promueve, que plantea o que formula
en este caso el agraviado o la víctima de un hecho delictivo, la formula ante un órgano que es oficial, que es público, ¿ya? Y que es de conformidad con la ley el encargado de darle viabilidad, darle vida jurídica a esa acción penal incoada por el afectado o el agraviado. Y en este caso se habla de la oficialidad, sobre todo cuando se trata de delitos de acción pública. Ya vimos que el artículo 24 y el 24 bis, claramente el segundo de los mencionados, hace referencia a que en los delitos de acción pública el Ministerio Público debe actuar de oficio o por iniciativa de parte. Bien, entonces ahí prácticamente actúa el Ministerio Público como ente responsable de la persecución penal y que ha sido creado para esa finalidad, ¿ya? Y sobre todo si se trata de un delito de acción pública. En cuanto a la característica de que la acción penal es única, esta tiene íntima relación con la característica de indivisible, ¿ya? ¿Y por qué es única la acción penal? Porque no puede existir pluralidad o concurso de acciones, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de, digamos, sindicados involucrados en un mismo hecho delictivo o en varios, pero son los mismos actores, los mismos autores, cómplices o encubridores, y que esa acción penal, pues al momento de que la víctima o el ofendido promueva la acción penal, va a ser una sola acción penal en la cual involucre a todos los participantes en la comisión del hecho delictivo. Por eso se dice que es única, ¿ya? Porque no puede existir pluralidad, es decir, varias o cantidad de acciones penales, sobre todo pues cuando se denuncia a varios sujetos que han cometido o participado en la comisión de un hecho delictivo. Citábamos el ejemplo de un secuestro, o bien también puede ser un tráfico irregular de personas, en donde no solo participa una persona, sino es una organización delictiva debidamente estructurada para esos fines. Entonces, les decía inicialmente que es una característica que se relaciona con la de indivisible. También se sostiene que la acción penal es intrascendente, porque no va más allá de la persona del imputado. Es decir, que la acción penal se plantea contra el imputado o contra los imputados que participaron en la comisión del ilícito penal. Y, por supuesto, cuando se dice que es intrascendente, no puede esta acción penal involucrar a su familia, amigos, compañeros de trabajo, salvo que hayan participado también en la comisión del delito. De lo contrario, si solo una persona incurrió en la transgresión de la ley penal, cometiendo un hecho delictivo, pues única y exclusivamente a esa persona o contra esa persona se va a promover la acción penal. Ya no puede, digamos, extenderse esa acción penal hacia sus familiares o parientes, ¿ya? Porque, digamos, ellos no tuvieron ninguna participación en la comisión del hecho delictivo, salvo que hayan participado de una u otra manera, cooperando con la comisión del delito, siendo actores intelectuales, etcétera, podría incluirse en esa acción penal. De lo contrario, no, porque recordemos que el proceso penal es personalísimo y no puede entonces iniciarse ninguna acción penal contra alguien que no ha participado o intervenido en la comisión de un hecho delictivo. Y también se habla finalmente de la característica de que la acción penal es intransferible, ¿ya? Esto implica que no se puede transferir o trasladar o delegar, digamos, la acción penal
digamos, el ejercicio de la acción penal a, digamos, a instituciones que no están legalmente establecidas para ese efecto. Por eso se dice, porque su ejercicio está conferida a determinadas personas u órganos en forma exclusiva. Ya, por ejemplo, cuando se trata de delitos de acción pública, el ministerio debe investigar. El Ministerio Público no puede delegar esa función constitucional que le ha sido atribuida a la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo. Tampoco puede delegar esa función a la Contraloría General de Cuentas o a la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque son instituciones que no fueron creadas para la investigación y persecución penal. Entonces, la responsable constitucional y legalmente es el Ministerio Público. Por lo tanto, el Ministerio Público no puede delegar esa función a otra institución. Por eso es intransferible. Y en los delitos de acción privada, ya señalamos que es el agraviado, ofendido o su representante legal los únicos que pueden promover la acción penal cuando se trata de delitos de acción privada. Entonces, ahí, pues, digamos, en un delito de acción privada, el agraviado o la víctima no puede, digamos, delegarle a otra persona que no sea su representante legal el ejercicio de esa acción penal privada. No sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que he manifestado. No, licenciado, todo claro. Bueno, gracias. Bien, dejamos entonces las características para ya abordar otro de los subtemas de la acción penal. La acción penal, de acuerdo al Código Procesal Penal, al artículo 24, 24 bis, 24 ter y 24 quater, establecen una clasificación de la acción penal. Y esta clasificación obedece a o depende del titular que ejerce la acción penal, ¿ya? Y el Código Procesal Penal divide o clasifica la acción penal en tres tipos o tres categorías o tres clases. La primera de ellas es la acción penal pública, que la encontramos fundamentada en el artículo 251 de la Constitución de la República y 24 bis y 116 del Código Procesal Penal. La acción penal es pública cuando la ejerce un órgano del Estado, concretamente el Ministerio Público, porque así lo establece la Constitución en el artículo mencionado. También así lo señala el artículo 24 bis y el 116 que se refiere al querellante adhesivo, que es un sujeto procesal del cual hablaremos oportunamente. Bien, se dice entonces que la acción penal es pública cuando la ejerce un órgano del Estado legalmente preestablecido para ese efecto en delitos de acción pública. Y sabemos ya que es el Ministerio Público. La acción penal pública dependiente de instancia particular. Artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Es decir, que por eso se denomina acción penal pública dependiente de instancia particular. ¿Por qué? Porque para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación de un hecho delictivo, es necesario que exista previamente una denuncia o una querella promovida por el agraviado, o si es denuncia, pues por cualquier persona, ya que el artículo 297 del Código Procesal Penal señala que es obligación de toda persona denunciar la comisión de un hecho delictivo.
No necesariamente tiene que ser agraviado, víctima o familiar o pariente del afectado, sino la ley dice cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública tiene la obligación de denunciar. Entonces, sin embargo, la acción penal dependiente de instancia particular se denomina así porque depende de que previo a que el Ministerio Público inicie la investigación y persecución penal, debe existir una denuncia o querella, o bien una, digamos, certificación de lo conducente, etcétera, etcétera. Entonces dice que su ejercicio requiere previamente el impulso o promoción por parte de la persona agraviada o su representante legal o guardador. ¿Y en qué casos, en qué artículos, digamos, por qué delitos es necesaria la, digamos, instancia particular? Si alguien, por favor, le puede dar lectura al artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Quizá nos puede apoyar Darlene Duque, Lo tengo, licenciado, por si quiere se lo leo. por favor. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes. 1. Lesiones leves o culposas y contagio venéreo. 2. Negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes de asistencia. Ese, solo una previa, ese ya no, ya está Sí, aquí dice derogado. la Corte Constitucional mediante expediente está derogado, sí. Uh-huh. 3 sería amenaza, el 2 está derogado, entonces sería amenaza y allanamiento de morada. 4, estupro, incesto, abuso deshonestos y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. 5, hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso que la acción será pública. 6. Estafa que no sea mediante cheque sin provisión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 7. Apropiación y retención indebida. 8. Delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linderos. 10. Usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionarios o empleados públicos en ejercicio o con ocasión de su cargo. Y sigue. Sí, si quiere, dejémoslo ahí. Gracias, Heidi. Bien, entonces, única y exclusivamente en esos delitos que están especificados en el artículo 24 ter, se requiere de la promoción o el impulso de la parte afectada o su representante legal como requisito indispensable o insoslayable para que el Ministerio Público proceda a investigar ese hecho delictivo. Por eso es que se denomina acción penal pública, dependiente de instancia particular. Es decir, que para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación de un delito, por ejemplo, de apropiación y retención indebidas, es menester la concurrencia de la denuncia o la querella por parte del ofendido o su representante legal. Sin embargo, también la ley habla o hace algunas excepciones en este sentido, ¿ya? Y la misma ley, el mismo artículo 24 ter
establece algunas excepciones. La regla general es que cuando se trata de instancia particular, de acción pública dependiente de instancia particular, la regla general es que debe existir una denuncia o querella previa. Sin embargo, hay excepciones y las excepciones están contenidas en ese mismo artículo y concretamente se dan en los casos siguientes. Dice, cuando la víctima sea menor de edad y cuando el Estado sea agraviado u ofendido en los delitos indicados en los numerales 4, 5 y 6 del Código Procesal Penal. En esos casos no es necesario la denuncia o querella previa. Solo en esos delitos que establece el numeral 4, 5 y 6 del Código Procesal Penal. Y luego la otra excepción es cuando un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo cometa cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 24 ter. Aquí sí ya se incluyen todos los delitos regulados o establecidos en el artículo 24 ter. Siempre y cuando sean, digamos, imputados o atribuidos a funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Y luego dice, cuando el delito se cometa contra menor de edad, que no tenga padres, tutor o guardador, es decir, que los padres ya estén fallecidos, o se desconozca su paradero, etcétera, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador. Y finalmente, cuando el delito lo comete por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. Cuando el delito lo comete uno de sus parientes dentro de los grados de ley, o bien el tutor o guardador. En esos casos establecidos en los incisos anteriores, pues no es menester la existencia de una denuncia previa. Bien. Luego encontramos la acción penal privada, que está establecida en el artículo 24.4 y 474 del Código Procesal Penal. Y cuando estamos en presencia de una acción penal privada, dice cuando la acción penal la ejerce el agraviado o su representante legal en delitos de acción privada, ¿ya? Entonces, cuando se trata de un delito de acción privada, la acción penal es privada y solo la puede promover o la puede formular o plantear el agraviado o su representante legal. Rápidamente veamos lo que dice el artículo 24.4. ¿Qué delitos, de acuerdo al Código Procesal Penal, qué delitos se pueden, digamos, plantear la acción penal privada? ¿Por qué delitos? Alguien que tenga a la mano su código, por lo visto, creo que la mayoría no tiene el código. Buenas noches, Códigos a licenciado. la mano. Buenas noches. ¿Se lo puedo leer? Por favor. Muy bien. Artículo 24.4, acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y los delitos informáticos. Está de la A a la F, dice que está derogado. 4, violación y revelación de secretos. 5, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Bien. Entonces, la ley claramente dice qué delitos deben, digamos, o involucra la acción penal privada, únicamente por esos delitos. Y además, solo lo puede promover el agraviado o su representante legal. Y complementa esto lo que señala el artículo 24.4, el artículo 474. Si Sheila nos hiciera favor de darle lectura también al artículo 474,
para conjugar y ampliar más lo que establece el 24.4. Muy bien, licenciado. Ahorita se lo digo. Artículo 474. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder. Muchas gracias. Bien, entonces, por delito de la acción, por delito de acción privada hay un procedimiento especial que se diferencia del procedimiento común u ordinario. Y en su momento vamos a explicarlo cuando analicemos los procedimientos específicos. Y digamos, el procedimiento por delito de acción privada es un procedimiento, valga la redundancia, específico, que tiene un trámite especial distinto a cómo se desarrolla normalmente el proceso penal. Bien, entonces ya hemos establecido la clasificación de la acción penal. Luego encontramos diferencias entre la acción penal pública y la privada. La acción penal pública, como se señala en la presentación, opera en delitos de acción pública, ¿ya? Y la ejerce cualquier ciudadano. Cualquier persona, si ustedes ven y recuerdan lo que establece el artículo 297, dice que cualquier persona está obligada a denunciar si tiene conocimiento de la comisión de un delito de acción pública. Eso lo dice el artículo 297 cuando habla de la denuncia, que también son temas que vamos a abordar oportunamente. Y también dice que la ejerce cualquier ciudadano o el Ministerio Público en representación de la sociedad. Ya. Luego dice, puede ejercerse mediante denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Esas son las formas procesales y legales por las cuales se puede iniciar un proceso penal, por denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Y conoce un juez de primera instancia penal. Eso es en relación a la acción penal pública. En cuanto a la acción penal privada, opera en delitos de acción privada, ¿ya? Y la ejerce únicamente el agraviado o su representante legal. Se ejerce únicamente mediante querella, solo por querella. En cambio, la pública es por querella denuncia o las anteriores modalidades que se indican en la presentación. Y en los delitos de acción privada conoce un tribunal de sentencia. Y también podemos decir como otra diferencia que no aparece en la presentación, pero que la ley sí lo establece, es que en los delitos de acción privada, al momento de presentar la querella, hay que de una vez formular la acusación, lo que no ocurre en la, digamos, la acción penal pública. Basta con que se promueva la denuncia, la querella o la prevención policial. No es necesario acusar de una vez. En cambio, de conformidad al artículo 474, sí dice que se debe, dice en la segunda oración, dice, quien pretende perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación. Ya, entonces ahí de una vez hay que presentar la acusación. Lo que no sucede o, digamos, se da en la acción penal pública.
finalmente, ¿cuál es el objeto de la acción penal? Pues sencillamente es determinar la verdad real, histórica y material de cómo se produjo el hecho delictivo. Básicamente cumplir con los fines del proceso. El artículo 5 del Código Procesal Penal señala claramente cuáles son los fines del proceso. Ya lo analizamos cuando vimos las garantías procesales. Y por supuesto, en la medida de que se produzca una investigación eficiente, oportuna y pertinente, pues se llegará o se aproximará a la verdad real, es decir, qué es lo que verdaderamente ocurrió en la comisión del delito. Y también la verdad histórica, si hay antecedentes conocidos que generaron o motivaron al sindicado a cometer el hecho delictivo. Y también la verdad material de cómo se produjo el hecho, es decir, de forma, modo, lugar y otras circunstancias, digamos, medios materiales que se utilizaron para la comisión del hecho, si hay arma de fuego, arma blanca o cualquier otro objeto o instrumento utilizado para la consumación del delito. Entonces, es básicamente el objeto de la acción penal. Y finalmente, lo relativo a la extinción de la persecución penal. Así como el proceso penal tiene un inicio, tiene un desarrollo y una finalización, la persecución penal también tiene un inicio, pero también tiene una finalización, que es cuando se extingue la persecución penal. Y el artículo 32 del código mencionado expresamente señala los casos o los supuestos por los cuales se puede extinguir la persecución penal. Y acá, pues, podemos relacionar el artículo 101 y 111 del Código Penal, que hablan de la responsabilidad, la extinción de la persecución penal. Decía los artículos 101, 111, pero también podemos hablar sobre el artículo 107, 101, 107 y 111 del Código Penal. Y otros que también tengan relación con lo relacionado a la extinción de la persecución penal. El artículo 32, si Yesenia Marilisa podría ayudarnos a leer el artículo 32, por favor. No sé si Yesenia está conectada o... Yo puedo leerlo, licenciado. Por favor. Sección segunda, extinción. Artículo 32 del Código Procesal Penal. Motivo. La persecución penal se extingue: 1, por muerte del imputado; 2, por amnistía; 3, por prescripción; 4, por el pago del máximo previsto para la pena de multa si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de delitos sancionados solo con esa clase de pena; 5, por el vencimiento del plazo de prueba sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal; 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ella; 7, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte; y último, 8, por la muerte del agraviado. En los casos de delito de acción privada, sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Muchas gracias. Entonces, digamos, las maneras de extinguirse la persecución penal contra una persona, en este caso sindicado, siempre se va a dar
Como les decía, normalmente un proceso penal concluye por sentencia, que es la forma normal y natural de concluir el proceso penal. Sentencia debidamente ejecutoriada, por supuesto. Y también existen formas anormales de concluir un proceso penal, como, ¿sí me están escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? licenciado. Sí, licenciado. Es que alguien me escribió ahí que Sí, no se licenciado, oía. se escucha. Gracias. Les decía que hay formas anormales o atípicas de concluir un proceso penal, entre ellas el sobreseimiento, que es básicamente el archivo del proceso por falta de pruebas o falta de acreditar o demostrar la participación del imputado en el hecho delictivo, que vamos a abordar también en su momento, el sobreseimiento. Y por las razones enumeradas en el artículo 32. Cualquiera de esas o varias que concurran, pues se extingue la persecución penal. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Todo bien, licenciado, gracias. Bien. Sí, me escucharon, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se le Bueno, escucha. bueno, muchas gracias. Bien, si no hay Disculpe, ninguna... licenciado, Sí, dígame. una pregunta. ¿El delito de acción privada también puede convertirse en acción pública? Porque No. en el 474 dice, quien pretenda perseguir un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social. Ajá. No sé si ese siempre quiere dar a entender que puede convertirse en acción pública. Ajá. Sí, lo que le iba a decir es que no es el delito el que se convierta en público o privada, sino es la acción. La acción. Ajá. Es la acción la que se convierte. Digamos, por ejemplo, ¿qué artículo leyó usted? El 24.4. No, el 474, el que dice querella. Ah, ya. Veámoslo, veámoslo nuevamente. Por favor, de altura. ¿Quiere que lea? Sí, por favor. Gracias. Dice, quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará Ajá. acusación por sí o Ujú, por mandato especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando ajá. el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con Ujú, las formalidades requeridas. ujú. Sí. Lo que la ley o el legislador quiso plasmar en ese artículo es que, por ejemplo, el artículo 24.4 señala que el delito de daños, por ejemplo, establecido en el artículo 278 del Código Penal, si no mal recuerdo, lo corroboran. Por ejemplo, el delito de daños está, según el artículo 24.4, puede moverse solo por acción privada. Sin embargo, lo que usted decía, el artículo 474 dice, siempre que no produzca impacto social. Si este delito de daños se estima en un momento dado que sí produce impacto social y que no solo afecta al agraviado o ofendido, pues entonces puede tramitarse o promoverse la acción pública, ¿ya? Pero habrá que acreditar que en efecto sí, digamos, el aspecto social está gravemente comprometido o que realmente sí la comisión de ese delito genera no solo una afectación a la víctima, sino también a la sociedad, a la colectividad. Si se da y se acredita ese extremo, pues entonces podrá promoverse la acción penal pública. De lo contrario, solo la acción privada. Ingrid Johanna.
Y Johanna levantó la mano. Bien, no hay dudas, entonces. Lick, perdone, no levanté la mano, perdón, es que voy en camino, Lick, disculpe. Ok, no tenga pena. Bien, compañeros, si no hay dudas ya dejamos, entonces concluimos el tema y pues vamos a abordar lo relativo al laboratorio número 1 para tratar de que ustedes pues compartan sus respuestas y aclararemos las dudas, las sugerencias o lo que ustedes estimen pertinente. Entonces, por favor, Javier, te podemos proyectar el laboratorio número 1. ¿Sí me está escuchando? Sí, ya ahorita aquí Gracias, mi muy amable. compañera Catherine nos está apoyando ahorita. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Se aprecia, compañeros? Sí, licenciado. Bien. Bien, el laboratorio número 1 señala 3 casos concretos. El primero de ellos, pues, se refiere a que la persona conducía un vehículo y al pasar por determinada dirección que aparece en el caso, no vamos a leer todo el caso por tiempo. La policía la detiene, registra su vehículo y registra a su persona. La víctima se opone diciendo de que ese registro es arbitrario e ilegal y debido a ello es detenida por los agentes de la Policía Nacional y luego la conducen al Centro Preventivo Santa Teresa. Y el director de ese centro ordenó su ingreso, sin que existiera una orden judicial o de juez competente. Javier, Sandra González, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Es legal el registro practicado por los agentes de la Policía Nacional? Y razón de su respuesta. Sandra González, ¿cuál fue su respuesta en la primera pregunta? Buenas tardes, licenciado. Primera, no fue legal porque ellos no estaban identificados. Ajá. Segunda, no podían porque eran hombres y no podían registrar a la señora porque tiene que ser el mismo género para poder identificarlo. Y de ahí la tenían que llevar a tribunales en el debido proceso. Bueno, ahí está una duda, que usted dice que la tenían que llevar a tribunales. ¿Por qué? Bueno, no tanto llevarla a tribunales porque ella realmente no había cometido ningún delito. Correcto. No y tenían. Una, y dos, no estaban uniformados, no estaban identificados como autoridad. Bien. ¿Verdad? Entonces no la tenían que conducir a ningún lado, ¿verdad? Ya, gracias, Sandra. José Eduardo, ¿qué dice? ¿Qué complementa usted a la primera pregunta? Pues le tenían que hacer saber el motivo de su detención, por lo menos a las 6 horas de haberla detenido, si no ya era una detención ilegal. Ajá. Sí, digamos, sí, el artículo 7 y 8 de la Constitución habla sobre esos derechos, ¿verdad? Que también en un momento dado, pues en virtud, no obstante de que la detención es ilegal, porque no hay comisión de delito ni falta, pues si ellos procedieron de esa manera, pues por lo menos cumplir con ese requisito. Decirle, mire, la vamos a detener en virtud de que usted se resiste o no permite el registro, etcétera, ¿verdad? No obstante, pues que eso es ilegal. José Eduardo. También porque no había una agente femenina también para que hiciera el registro del vehículo. Ajá. Pero hace falta algo que la Constitución dice. Lick. ¿Sí? Puede ser porque el vehículo es propiedad privada y tienen que tener una orden de un juez para poder revisarlo. Sí, así es. O sea, de hecho, como ya lo decían los compañeros, el registro tanto del vehículo como de la persona es arbitrario, es ilegal. Pero hay algo que no han manifestado. Porque nadie puede ser encarcelado sin juicio previo, licenciado, sin ser oído, citado.
y vencido. Eso lo vamos a ver más adelantito cuando hablemos de qué derechos individuales y garantías se violaron. Perdone, licenciado, la causa justificada. Correcto, la causa justificada. La Constitución dice eso, ya que debe haber causa justificada o motivos. Yo los tengo enumerados, licenciado. ¿Qué manda? Los tengo enumerados, digamos, el artículo 25, el registro de personas y vehículo número 1, los elementos de seguridad no tenían causa justificada para detener el vehículo. Exacto. Número 2, no se encontraban en ejercicio de sus funciones, ya que se encontraban vestidos de particular y no estaban debidamente uniformados. Y número 3, no pertenecen al mismo sexo de la señora, violando su dignidad, intimidad y decoro, ¿verdad? Muy bien. Está bien, suficiente. Bien, entonces ya quedó bien claro que el registro tanto del vehículo como de la persona, primero, no había causa justificada, como ustedes lo dicen. Segundo, los agentes no estaban debidamente uniformados, como establece el artículo 25. Tercero, el registro a la dama debió haber sido también por una agente de la Policía Nacional del mismo sexo. Y tercero, pues definitivamente no debieron haber detenido a la conductora porque no hay comisión de delito ni falta, y menos ingresarla a un centro de detención. Bien. Ahora bien, Hans Elisandro, ¿qué derechos individuales y garantías procesales se violaron en el presente caso? Mencióname algunos, de ahí le vamos a preguntar a otros. Hans Elisandro Castillo. No está presente. No. Que viene en el tráfico, dice. Bueno. Licenciado, el derecho a la libre locomoción. Ajá, muy bien. Mencióname otros. Derecho a ser escuchada y oída también. También no había razón justa para que la aceptara el director del Centro Preventivo de Reclusión, incluso sin Teresa. Lo tenemos hasta ahí. ¿Alguien más quisiera agregar, además de la presunción de inocencia? Buenas noches. El derecho de defensa, el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, juicio previo, artículo 4 del Código Procesal Penal, posterioridad del proceso, el artículo 6 del Código Procesal Penal y tutela judicial efectiva y principio del debido proceso. Y el artículo también 14, tratamiento como inocente, aunque no había cometido ningún delito la señora, pero también el artículo 14, tratamiento como inocente, y el derecho de defensa, el artículo 120 del Código Procesal Penal, también el 12 de la Constitución. 120. ¿120 o 20? 20. El artículo 20 del Código Procesal Penal. Es que yo le escuché 120. Derecho de defensa. Bien, ¿será que también la libertad, la libre locomoción, la justicia y la seguridad estarían ahí vulnerados? La propiedad privada. Sí, podríamos citar el artículo 5 de la Constitución, libertad de acción. Muy bien. Y también el artículo 6 de detención ilegal de la Constitución de la República. Muy bien. Sí, y ahí, digamos, mencionaron casi la mayoría. Y también el artículo 1 y 2 que habla de no hay delito en pena sin ley anterior. Y que básicamente el registro de personas y vehículos garantizado en el artículo 25 constitucional. Licenciado, perdone. Sí, diga. En este caso podríamos también poner secuestro, ¿no? ¿Secuestro? Por habérsele privado de No. libertad.
Pues mire, No, la porque verdad, no pidieron ningún rescate o algún dinero o algo. Entonces no puede ser sí, secuestro. mire, en cuanto a secuestro, sí, pues, es discutido, porque uno de los supuestos es rescate. Sin embargo, el artículo 201 del Código Penal dice que en privada de su libertad por cualquier circunstancia. Ahí Exacto. entra. A eso me refería yo, licenciado, porque Sí, dice por cualquier sí, circunstancia, ¿verdad? posible. Claro, sí. En un momento dado se podría imputar eso, de que hubo secuestro, porque en contra de su voluntad privaron su libertad y no obstante, aunque no se pida rescate, pero sí hay una circunstancia que limitó su libre locomoción. Está bien la Exacto. observación. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien. Dice luego, ¿qué delito cometieron los agentes de la Policía Nacional? Abuso de autoridad, licenciado, artículo Abuso de autoridad. 424. Abuso de autoridad. Muy bien. Detención ¿Estamos de acuerdo irregular, los demás? artículo 424. Bueno, ahora léame el 424 para discutir si hay realmente detención irregular. Bueno, pero eso no es a los agentes de la policía. Yo estoy preguntando primero qué delito cometieron los agentes de la policía y luego qué delito cometió el director del centro. Estamos de acuerdo que los Detención irregular. Estamos de acuerdo con los Artículo demás. 424. Sí, por favor, léalo. Sí, no, incumplimiento de deberes no hay. Detención Lo que irregular. hay Artículo bien. 424. Detención irregular. El funcionario encargado de un establecimiento de reclusión que admita el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente no ponga al detenido a disposición del juez o autoridad respectiva o no debido inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expendida será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Bueno, sí, es el que cometió. Alguien pregunta ahí de qué ley, yo le preguntaría a él. ¿Perdón? Diga. Código penal. Estamos hablando de delitos. Licenciado, perdone, entonces, tomando en cuenta el artículo que se acaba de leer, también podríamos poner el artículo 13 de los motivos para auto de prisión, ¿no? ¿Cuál? ¿A cuál? Del artículo 13 también, o sea, De la Constitución. tomando en cuenta la arbitrariedad del director que la No, aceptó. porque ahí no le dictaron prisión. Ahí ingresó a prisión, pero ya dictar prisión lo tendría de hacer un juez. Hay una prisión. Ok, por el lugar, por el centro al que la habían ingresado, decía yo. Sí, por eso ingresó al centro y privaron su libertad, pero no fue prisión. No hay una resolución emitida por un juez que le dicte prisión preventiva. Y es que el artículo 13 a eso se refiere. El artículo 13 de la Constitución, que dice motivos para auto de prisión. ¿Ya? Auto de prisión significa una resolución emitida por un juez en donde ordena la prisión de la persona. Dice, no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la detenida lo ha cometido o participado en él. Licenciado, perdone, mire, disculpe nuevamente. Es que fíjese que estaba leyendo en la Constitución comentada que dice, hablando del artículo 13, dice, esta norma se refiere completamente a la institución procesal conocida como prisión provisional, porque aunque omite el calificativo, es indudable que no se refiere a la prisión como pena, en cuyo caso diría sentencia y no auto. Y tampoco se trata de la detención, porque la autoridad administrativa no dicta autos.
si no actúa de hecho en materia de privación. Ajá. Sí, de hecho, hay el hecho de ingresar. No sé si me están escuchando bien. Más o menos, Solo licenciado. Telma, su micrófono lo dejó encendido. Telma, su micrófono, por Sí, favor. es que hay... Ahorita sí, Ahorita ¿sí sí, me Lick. escuchan? Sí, Sí, es que había licenciado. interferencia. Bueno, le decía que el hecho de haber ingresado al centro de detención sin orden legal, prácticamente hay una privación de su libertad. Y usted tiene razón, provisional, aun y cuando no exista una orden judicial que ordene el ingreso de la persona. Entonces, podríamos entender que, en efecto, físicamente hay un ingreso legal, y ese ingreso produjo como consecuencia una privación de libertad provisional. Exacto, En gracias, efecto. licenciado. A eso quería llegar, Ajá. licenciado. A eso quería Sí. llegar, muchas gracias, porque con todo eso lo que se Bueno, logra es privarla de la libertad. exacto, así es. No, gracias a usted por la observación también. Bien, entonces les decía Perdón, buenas tardes. entonces les decía que... Sí, diga. ¿Alguien quería preguntar? Licenciado, disculpe. Sí. Yo puse el 423 resoluciones violatorias a la Constitución porque dice, hay una parte del artículo que establece o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. O sea que ahí el agente de seguridad no ejecutó las leyes correspondientes para el debido proceso. Sí, está bien. Sí puede hablarse de resoluciones violatorias de la Constitución. En efecto. Lo que digamos, sí, porque ahí el artículo es claro, dice que se trata de funcionario o empleado. Y entonces podría también argumentarse en un momento dado que hay una comisión delito de resoluciones violatorias de la Constitución. Licenciado, ahí también cabría que le violaron su derecho a la defensa, porque dice que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no están preestablecidos legalmente. Sí, eso ya lo señalamos cuando hablamos de las garantías, de los derechos individuales y garantías procesales que se violaron en el presente caso, en la literal B. Vic, disculpe, la detención irregular sí cabría ahí en este caso. Sí, pero para el director del centro preventivo, no para los agentes. Gracias, Lick. Lick, solo le quería preguntar, buenas noches. ¿Para los agentes es detención ilegal o retención ilegal? No, abuso de autoridad. No, abuso de autoridad. Ah, es abuso de autoridad. Porque como indica que están vestidos de particular. Bien, el numeral luego encontramos el penúltimo, dice, como abogada defensora o defensor, ¿qué acciones legales presentaría para obtener la libertad de la señora Pinto Flores? Gabriel Martínez, ¿qué puso usted? ¿Cuál es su respuesta? Yo puse que era una exhibición personal. Muy bien. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? Sí, licenciado. Tipificado en el artículo 88 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Y en la Constitución? ¿En qué artículo de la Constitución está la exhibición personal? 263. Muy bien. 263. Licenciado, una consulta, disculpe, es que yo me recuerdo que la exhibición personal, sí, ¿verdad? La señora fue recluida, perdón, es que era para cuando... Pero fue detenida ilegalmente. Ajá. Entonces lo deben presentar ante el juez. Licenciado, una pregunta. El juez inmediatamente. Sí, diga, Gustavo.
Bueno, entonces en este caso, como abogado, uno presentaría una querella con estos fundamentos de ley y en el área de peticiones uno pediría que la libertad inmediata. Ajá. ¿O cómo Esa es se la formularía finalidad de eso? la exhibición. La exhibición personal tiene como finalidad determinar si la detención es ilegal. Si es ilegal, y ordenar la libertad. Licenciado, perdone, porque como la exhibición personal debe ser de una vez, digamos, reconocida por un juez, ¿verdad? En el momento puede dictar la libertad. Practicada por un momento de practicar la exhibición, él determina que hay una detención ilegal y que está privada su libertad arbitrariamente, inmediatamente debe ordenar la libertad. Porque esta es el efecto de una exhibición personal. Gracias, licenciado. También el otro supuesto de la exhibición personal, no obstante que la detención haya sido legal, pero si está sufriendo de vejámenes o malos tratos, etcétera, ordenar inmediatamente el cese de esos malos tratos o degradantes, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué artículos mencionaron, compañeros? De la Constitución, del Código Penal, del Código Procesal Penal. El artículo 25 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el registro de personas y vehículos, derecho de defensa, artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 20 del Código Procesal Penal y el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el artículo 424 del Código Penal. Y le faltó el 418. 418. Y también Gracias. el 35 y el 36 del Código Penal. Y en la Constitución también el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. El 12, 14, 17, 25. Licenciado, perdón. Del Código Penal, 35, 36, 418, 424. Del Código Procesal Penal podemos mencionar el 2, el 5, el 6, el 12, el 14, el 16, el 20. Sí, dígame. Licenciado, perdone nuevamente. Mire, como yo había puesto el 203 de detenciones ilegales, está también nombré ya ahorita en los artículos mencionados, el 204 en la literal G, donde dice circunstancias agravantes. Las penas señaladas aumentarán una tercera parte sin concurrir en, y en el G, que dice que el autor de delito de trata de personas sea un funcionario. Usted dice que también se aplica el 203 de las detenciones. Perdón, licenciado, no lo escuché. Según le entendí, usted estima que en este caso también se comete el delito de detenciones ilegales. Yo pensando en ese de detención ilegal, que la persona estuviera encerrada o se tuviera otro privándolo de su libertad. Como no tenemos todo en el supuesto, digamos, no tenemos todo el panorama, el tiempo que estuvo, cuánto tiempo se tardaron en trasladarla o cosas de ese tipo, pues, igual lo mencioné solo para poderlo tener a la mano o a la hora de que el supuesto sea un poco lo que pasa es que las detenciones ilegales se refieren a cualquier persona. Dice, la persona es muy general, es muy amplio. En cambio, el abuso de autoridad dice que precisamente son autoridades las que detuvieron. En el caso concreto fueron policías, ¿ya? Empleados o funcionarios públicos. Por eso es que es abuso de autoridad. No hay detención ilegal porque la aprehensión y posterior ingreso de la señora no la hizo una persona particular. No sé si aclara eso Licenciado, muy amable, le agradezco. Licenciado. Sí, diga. Bueno, ya usted como abogado penalista, ¿cómo sería ese escenario? Usted se va al juzgado donde tengan retenida a la persona. ¿Cuál sería el proceso más o menos para darnos una idea? Bueno, si yo como, digamos, en el caso concreto, si digamos a mí alguien
requiere mis servicios profesionales, bueno, lo primero yo que tengo que establecer dónde está la señora, ¿va? Bueno, sabemos que está en preventivo Santa Teresa. Inmediatamente entonces acudir a un juez de paz penal o el de turno y plantear la exhibición personal para que el juez inmediatamente se constituya al centro de detención Santa Teresa a establecer la legalidad o arbitrariedad de la detención de la señora. Sí, se establece la arbitrariedad, que en este caso es obvio, inmediatamente entonces ordenar la libertad de la señora. Y el juez, en su resolución, incluso puede certificarlo consentente contra los agentes de la Policía Nacional por el delito de abuso de autoridad y contra el director de la Policía Nacional, del director del Centro de Detención Santa Teresa por el delito de detención irregular. Lo debe hacer porque él determinó que en efecto hay una violación de derechos constitucionales y garantías procesales. Entonces hay que deducir la responsabilidad penal contra los funcionarios que incurrieron en esa arbitrariedad. Y esto usted lo presenta en escrito cuando va al juzgado. Por supuesto. No, escrito, es un escrito. Usted presenta la exhibición personal en un memorial y el juez inmediatamente debe practicarla. Ya después, al practicar la exhibición personal, faccionará un acta en donde haga constar todo lo que se desarrolle en esa exhibición personal. Y en esa misma acta, en uno de sus puntos o cláusulas, ordenar la libertad de la persona y también certificarlo conducente al Ministerio Público para que proceda la investigación contra los funcionarios responsables por los delitos mencionados y otros que pudieran surgir. Entonces el juez por oficio pues empezaría ese proceso. ¿Y usted no de oficio, no de oficio, porque usted está presentándole al juez la exhibición personal, es petición de parte. Porque el juez no va a tener conocimiento de ese caso. No, después de que se apersone por la exhibición y él empieza ese proceso de su lado. Exacto. El juez inicia su actuación jurisdiccional desde el momento en que se le presenta la exhibición personal. En la exhibición personal usted tiene que indicarle dónde está recluida la persona para que él se constituya a ese lugar a establecerlo. Y luego pues ya iniciar todo el trámite respectivo y al final, pues, al determinar el que sí hubo violación de garantías constitucionales y procesales, pues debe de proceder a certificarlo conducente contra estos funcionarios. No sé si queda la pregunta clara debidamente. Sí, y usted como abogado ya de la persona puede presentar algún tipo de daños y perjuicios. Sí, también. Acuérdense que la responsabilidad de un funcionario público no es solo penal, sino también puede ser responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Se dan las tres responsabilidades. Posteriormente, usted puede, paralelamente a la acción penal, incluso si el juez no certifica lo conducente contra estos funcionarios, la señora, en este caso, puede presentar una denuncia o querella contra los agentes de la policía y contra el director del centro de detención. Y paralelamente mover un juicio de daños y perjuicios o bien dentro del proceso penal reparación digna, pretendiendo la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por el delito. Y también puede presentar una queja ante las autoridades superiores de cada una de estas instituciones para que administrativamente puedan ser investigados y sancionados. Entonces se pueden dar las tres responsabilidades: la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Muchas gracias, licenciado. Bien, vamos entonces con el segundo caso. El segundo caso se refiere a que una persona fue citada por un juez para comparecer a su despacho. Sin embargo, en esta acción, pues no se indica el objeto de la diligencia o el motivo por el cual fue citada la persona.
El citado no compareció al llamado hecho por el juzgador y como consecuencia de ello, el juez decidió ordenar su detención por el delito de desobediencia. La primera pregunta dice, ¿tenía obligación legal de presentarse a la citación el señor Guerra? Sí, Luis Contente. ¿Ah? Perdón, Luis, No. usted dice que... Bueno, No, vamos licenciado. primero... Bueno, dejemos que primero conteste uno y que argumente por qué sí, y luego si no, si alguien dice no, pues también que argumente. Dígame, Luis. Silic tiene obligación de presentarse, Ah, bueno, ¿por qué? porque al momento de que el juzgado le indicó que debe presentarse, ¿verdad? Entonces él como su obligación, se tiene que presentar, o sea, es parte Ya, de su proceso. ya. Heidi, No, licenciado, porque en la citación no consta expresamente el objeto de la diligencia y mi ajá, argumento está en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala, objeto de ujú, citaciones, ya, donde hasta ahí, clara y expresamente dice que no es obligatoria la ujú, comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Entonces el señor no se tenía por qué presentar porque no constaba ujú, expresamente en la hoja que le daban la citación, por decirlo ajá, así, el objeto de la diligencia. ajá, ajá, muy bien. Jorge Luis Brán, ¿qué podría adicionar usted a la primera pregunta? Ajá, 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 ok. Bien, sí, está de acuerdo que no tenía obligación de presentarse. ¿Por qué? Porque la citación no reúne los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Constitución de la República y 173 del Código Procesal Penal. La segunda dice, ¿cometió el delito de desobediencia a la persona citada? No. ¿Alguien que... sí? ¿No? ¿Por qué no? La persona que dice no, ¿por qué? Bueno, yo digo que no, licenciado, porque no estaba obligado a presentarse. Ajá, ajá. Muy bien. Entonces, al no estar obligado a presentarse, no está cometiendo ninguna falta ante el tribunal que requirió su presencia. Ajá. Sí, Ya por un en lado, efecto, porque... si hubiera sido correctamente notificado, por ejemplo, que hubiera dicho el señor José Vargas debe presentarse el 11 el 11 de mayo a las 12 horas, por tal motivo de que esto, o sea, se le hace conocimiento del por qué. Él se debe de presentar, por ejemplo, de que tiene alguna denuncia o de tal persona que lo está acusando de tal cosa civilmente, ¿verdad? O no sé, y que debe de presentarse, ahí sí tiene él que presentarse, pero si solamente dice la fecha y la hora en que debe presentarse, no, porque no se le está dando mayor información de por qué él debe presentarse. Entonces, al momento de que el juez Bien. lo Sí. acusa de desobediencia, el juez también está Sí, abusando de su dejémoslo ahí, autoridad. después vamos a hablar más adelantito de... sí. Gracias, Lick. Bueno, definitivamente no hay delito de desobediencia. ¿Por qué? Porque la misma Constitución al inicio del artículo 32 dice no es obligatoria la comparecencia. Si no consta, dice expresamente el objeto de la diligencia. Entonces, Boris dice que no es obligatoria la comparecencia ante autoridad. La Constitución establece que no hay obligación de presentarse ante la autoridad que cita si no especifica el motivo, objeto, razón de la citación. Bueno, sigamos entonces con el numeral, con la literal C.
que habla de digamos, qué derechos y garantías que lograron en el presente caso, mencionar algunas cuestiones. Bueno, aquí pues también se afectó la libertad, la justicia. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Digamos, en cuanto a derechos individuales, de acuerdo a la Constitución, pues podemos decir que la libertad, la justicia, la libertad de acción, el derecho de defensa, la presunción de inocencia. No hay derecho ni pena sin ley anterior, sobre todo el objeto de la citación, artículo 32. Como garantías procesales, pues también podemos mencionar que no hay proceso sin los fines del proceso, la posterioridad del proceso, tratamiento como inocente, respeto a los derechos humanos, derecho de defensa, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. ¿Qué delito cometió? ¿Podemos avanzar, por favor, en la presentación, Javier? Dice, ¿qué delito? Si el juez cometió algún delito, ¿cuál sería ese delito? Desobediencia. Prevaricato, creo yo, Lic. Prevaricato. Léame lo que dice el prevaricato y el artículo. Claro, ahorita se lo leo. Es el... 462. Es 462, no 462. El juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. Sí, en efecto, es el delito de prevaricato. Bien, ya en cuanto a artículos, pues ya... ¿Sí? Yo tenía el de abuso de autoridad. No, porque abuso de autoridad ahí es cualquier funcionario y cualquier empleado. Es muy general. En cambio, aquí estamos hablando de que un juez emitió una resolución contraria a la ley. Entonces, aquí el aplicable es prevaricato. ¿Qué artículo era? Disculpe, licenciado. El prevaricato. Sí. 462. Gracias. Bien, en el tercer caso, se habla de que la policía sorprendió a una persona cometiendo un hecho delictivo. Intentó aprenderlo, pero no fue posible porque el sindicado ingresó en la residencia de una persona. Y la víctima requiere a los agentes que ingresen a esa residencia para aprenderlo. Y la policía se niega diciendo que para ello necesitan orden judicial. ¿Legalmente los policías o agentes podían ingresar a la residencia? No, licenciado, por el artículo 23 de la Constitución de inviolabilidad de la vivienda. Ajá, usted dice que no. Hilda Amarilis dice también que no. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Lic, yo digo que sí, porque también usted habló de un allanamiento, se podría hacer un allanamiento si se encontraba en flagrancia. Ajá. Alicia Kuhn dice que sí. Ajá. Y a ellos se les encontró con lo que robaron, ¿verdad? Ajá. Pues no se les encontró porque no pudieron detenerlo, ni pudieron ingresar a la residencia. ¿Sí? Licenciado, yo opino que no, porque ellos, o sea, se escondieron en la casa, y según para hacer un allanamiento se tiene que encontrar la persona dueña de la casa presente en todo momento. Entonces, es un derecho constitucional que es inviolabilidad de la vivienda, y en ningún momento el propietario de la vivienda autoriza que los agentes procedan a ingresar a la propiedad.
Bueno, según me están escribiendo, la mayoría dice que no. Sin embargo, hay varios que dicen Licenciado, que sí, perdone, que dicen que sí. yo puse que sí en base al Sí. 208 del Código Penal, en las excepciones. Dice lo dispuesto en los artículos 206 y el 436, no es aplicable que entre una morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero. Ajá. Sí, ese es uno de los argumentos, pero fundamentalmente los agentes de la policía sí podían ingresar. ¿Por qué? Si vemos lo que dice el artículo 190, numeral 3, la regla general es que sí, para ingresar o practicar un allanamiento, la regla general es que debe existir orden judicial. Sin embargo, el mismo Código Procesal Penal en el artículo 190, que lo hablamos en clase, dijimos que se podía ingresar a una residencia siempre y cuando se diera uno o varios de los supuestos establecidos en el artículo 190 del Código Procesal Penal. Y en este caso es aplicable el numeral tercero, que dice que cuando se persigue a una persona que ha cometido un hecho delictivo. Ese es un caso de excepción, entonces sí podía ingresar la policía con fundamento en el artículo 190, numeral tercero. Por estar en flagrancia, licenciado. Ajá, flagrancia porque había persecución. Así dice, lea por favor el numeral tercero del artículo 190, así rápidamente porque ya estamos contra el tiempo. Si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. Ajá, ahora miremos el 190, el último párrafo. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos siguientes. Ajá, ahí está. Ajá, ahí está. Ahí dice la ley. Ahí dice la ley. Por favor, si puede apagar su micrófono, Gabriel. Bien, entonces, ahí estamos claros que sí se podía, con base en el artículo y el inciso indicado. No era necesaria la orden judicial, pues se trata de un caso de excepción contenido en el artículo 190, numeral tercero. ¿Qué delito cometió el sindicado? Agravado, licenciado, tipificado ¿Perdón? en el artículo 252 del Código Penal. Ajá, Robo agravado. ¿Qué numeral? Numeral 3. Sí, muy porque bien. llevaba un arma de fuego. Ajá. Luego, digamos, las garantías constitucionales y procesales que se protegen ahí, pues ya han mencionado la mayoría y que también tiene aplicación en este caso. Y luego, pues, los artículos tanto de la Constitución, del Código Procesal Penal y del Código Penal. Por eso es que en estos, siempre en el último inciso se dice, cite los artículos de las leyes aplicables, ¿ya? Y tienen que citar no solo artículos del Código Procesal Penal, sino también de la Constitución, del Código Penal, y si fuese posible, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su momento vamos a hablar. Y siempre en del Código Penal, pues, hablar sobre lo que es el 35 y 36, que es de los autores de responsabilidad penal, ¿va? Y concretamente el que se refiere al tipo penal imputado al sindicado. Pues bien, entonces ya con esto concluimos nuestra jornada de esta noche. Y pues primero, bueno, el día martes no tenemos clases porque ahí sí que es feriado oficial, por ser 15 de agosto, la feria patronal de la ciudad de Guatemala. Así es que buen descanso, feliz fin de semana y por favor a los que no tienen sus códigos a la mano, que pues ya es tiempo que los tengan porque vamos a estar consultando constantemente varias leyes. Así es que feliz noche, buen descanso. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado, disculpe la pregunta. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Nos va a enviar la diapositiva, licenciado, disculpe. Sí, más tarde.
Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Xavi. Buenas noches. Noches. Feliz noche, licenciado. Gracias.